Vendió a su propio perro, porque no tenía dinero para darle comida. Dormía en estaciones de autobús. Caminaba por las calles de Nueva York sintiéndose invisible. Y aún así, dentro de él existía una voz que seguía diciéndole que algún día el mundo entero sabría su nombre. Pero aquí está la parte que casi nadie entiende sobre Sylvester Stallone. No fue magia, no fue suerte, y tampoco fue simplemente pensar positivo, porque millones de personas visualizan una vida mejor todos los días, y aún así siguen atrapadas exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hizo diferente Stallone? Como alguien completamente destruido, rechazado, sin dinero, sin contactos y prácticamente sin futuro, terminó creando una de las historias más legendarias de Hollywood. Y más importante todavía, ¿por qué la mayoría usa mal la ley de la atracción sin darse cuenta? Porque tal vez el problema nunca fue que no deseas lo suficiente. Tal vez sigues pensando, actuando y viviendo como la persona que no quiere soltar su antigua vida. Y lo más duro es que esto podría estar destruyendo tu futuro ahora mismo sin que lo notes. Porque la ley de la atracción no empieza cuando deseas algo. Empieza cuando tu identidad cambia tanto que ya no puedes aceptar seguir viviendo igual. Y Sylvester Stallone tuvo que descubrir eso de la forma más dolorosa posible. Porque antes de convertirse en Rocky, primero tuvo que pelear contra algo mucho más peligroso que la pobreza. La duda, esa voz silenciosa que destruye sueños antes de que siquiera tengan oportunidad de existir. Y lo increíble es que el momento que cambió su vida para siempre ocurrió cuando ya estaba al límite, sin dinero, sin oportunidades y completamente desesperado. Pero aquí es donde todo cambia, porque una noche, viendo una pelea de boxeo casi desconocida, algo explotó dentro de él. Algo que millones sienten, pero muy pocos obedecen. Una visión, una obsesión, una imagen mental tan poderosa que empezó a comportarse como alguien que todavía no existía. Y ahí fue donde comenzó la verdadera ley de la atracción. No cuando pidió, no cuando imaginó, sino cuando decidió convertirse en la persona capaz de sostener el sueño que decía querer. Y si hoy sientes que tu vida está estancada, que trabajas duro y aún así nada cambia, que ves a otros avanzar mientras tú sigues atrapado, quédate hasta el final. Porque la historia de Stallone no solo va a cambiar tu manera de ver el éxito, va a destruir completamente la mentira que te vendieron sobre la ley de la atracción. Y probablemente vas a descubrir que el verdadero bloqueo nunca estuvo afuera, sino dentro de ti. Porque lo más peligroso no es fracasar. Lo más peligroso es acostumbrarte a una vida que ya no soportas. Y Sylvester Stallone estuvo a punto de hacerlo, hasta que entendió algo brutal. El mundo nunca cambia para las personas que siguen actuando como víctimas de sus circunstancias. Todo comenzó mucho antes de Rocky, mucho antes de la fama, mucho antes de los millones. Sylvester Stallone nació con complicaciones durante el parto. Los médicos dañaron parte de los nervios de su rostro. Por eso hablaba diferente. Por eso tenía esa expresión caída. Y desde niño aprendió algo doloroso. La gente juzga primero lo que ve. Imagínalo por un segundo. Eres un niño, te miran raro, se burlan, no encajas. Y poco a poco empiezas a sentir que hay algo malo contigo. ¿Te ha pasado? Sentir que el mundo parece avanzar para otros. Pero contigo siempre es más difícil. Ese sentimiento puede destruir una vida entera. Y aquí está el problema. La mayoría jamás sale de ahí. Se convencen de que nacieron limitados, de que no son suficientes, de que no tienen talento. Pero Stallone, aunque estaba roto por dentro, nunca dejó morir completamente esa visión interna. Y eso cambia todo. Porque la ley de la atracción no funciona cuando solo deseas resultados. Funciona cuando proteges una visión incluso mientras tu realidad parece humillarte todos los días. Y aquí fue donde entendió algo brutal. Tu entorno intentará convencerte de abandonar aquello que todavía no puede ver. Sylvester tuvo trabajos miserables. Lo rechazaban constantemente. Directores le decían que jamás sería actor. No tenía cara de estrella. No tenía voz perfecta. No tenía contactos. No tenía dinero. Y poco a poco su vida comenzó a derrumbarse, hasta que llegó uno de los momentos más dolorosos de toda su historia. Tuvo que vender a su perro, el único compañero que tenía, porque literalmente no podía alimentarlo. Imagínate la escena. Estás quebrado, hambriento, sin oportunidades. Y entregas lo único que te daba cariño, porque no tienes otra opción. Eso destruye a cualquiera. Y aquí está la parte importante. Muchos creen que la ley de la atracción consiste en repetir frases positivas, pero Stallone estaba viviendo algo completamente diferente. Dolor real. Humillación real, miedo real, y aún así, seguía aferrado a una imagen mental imposible. Eso es lo que casi nadie entiende. La verdadera manifestación comienza cuando tu realidad contradice completamente tu visión, y aún así decides no abandonarla. Porque cualquiera cree cuando todo sale bien, pero mantener una visión mientras tu vida se cae en pedazos, eso cambia tu identidad. Y aquí está el error que destruye a millones de personas. Quieren resultados inmediatos. Visualizan durante unos días, repiten afirmaciones, ven videos motivacionales. Pero cuando la realidad no cambia rápido, abandonan, porque en el fondo nunca cambiaron ellos, solo intentaron escapar emocionalmente de su situación. Y esto podría estar pasándote ahora mismo. Tal vez dices querer libertad, dinero,
disciplina, una nueva vida. Pero sigues pensando igual, sigues rodeándote de lo mismo, sigues reaccionando igual, y el cerebro siempre termina regresándote a la identidad que más conoce. Eso fue lo que Stallone se negó a hacer, porque aunque el mundo lo veía como un fracasado, él empezó a actuar mentalmente como alguien destinado a algo más grande. Y lo increíble es que nadie veía venir lo que iba a pasar después. Una noche, viendo la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, algo explotó dentro de él. No vio solo boxeo, vio su propia vida. Un hombre golpeado, subestimado, sin posibilidades, pero negándose a rendirse. Y en ese instante, la visión se volvió obsesión. Stallone llegó a casa y comenzó a escribir. Sin dormir, sin detenerse. Como si algo dentro de él estuviera ardiendo. Y aquí es donde todo cambia. Porque Rocky no nació desde la comodidad. Nació desde la desesperación, desde el dolor, desde el hambre emocional de demostrarle al mundo que él también merecía existir. Y tal vez eso es exactamente lo que te falta. No más motivación superficial, no más frases vacías. Tal vez necesitas una razón tan fuerte que haga imposible volver a conformarte. Porque cuando alguien tiene una visión débil, abandona rápido. Pero cuando alguien siente que su vida depende de eso, se transforma. Y Stallone estaba entrando en ese punto. Escribió Rocky en apenas unos días, pero lo más duro todavía no había pasado. Porque los estudios amaban el guión, pero no lo querían a él. Querían comprar la historia. Querían usar actores famosos. Querían sacarlo completamente del proyecto. Y aquí aparece el momento que define toda esta historia. Le ofrecieron dinero. Mucho dinero. Más dinero del que había visto en toda su vida. Y aún así, dijo que no. Imagínate eso. Estás quebrado, durmiendo mal, hambriento, desesperado, y rechazas miles de dólares. ¿Por qué alguien haría eso? Porque Stallone entendió algo que la mayoría jamás comprende. La ley de la atracción no se trata de perseguir dinero. Se trata de convertirte en alguien que ya no negocia su visión. Ese fue el verdadero cambio. Ya no actuaba desde necesidad, actuaba desde identidad. Y cuando eso ocurre, todo empieza a moverse diferente. Porque el mundo detecta cuando alguien realmente cree en sí mismo. Y aquí está la contradicción brutal. La mayoría quiere manifestar una vida distinta, sin convertirse en una persona distinta. Quieren resultados nuevos con mentalidad vieja, y eso jamás funciona. Porque tus hábitos, tu energía, tu enfoque, tus decisiones, siempre revelan quién crees ser realmente. Stallone finalmente aceptó un trato mucho menor, solo para poder interpretar a Rocky. Eso parecía una locura, pero para él, era imposible renunciar a esa visión, porque ya no estaba intentando convencer al mundo. Ya se había convencido a sí mismo. Y cuando una persona llega a ese punto, se vuelve peligrosamente imparable. Si esta historia está despertando algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar completamente tu manera de entender el éxito, la disciplina y la mentalidad, porque lo más impactante todavía no había ocurrido. Cuando Rocky salió, nadie esperaba lo que pasó después. La película explotó, el mundo entero conectó emocionalmente con ella, porque Rocky no era solo un boxeador, era el reflejo de millones de personas cansadas de sentirse pequeñas, era la prueba de que alguien común, golpeado por la vida, todavía podía levantarse. Y aquí está la parte más poderosa. La gente creyó que Stallone actuaba, pero en realidad, estaba contando su propia historia. Por eso se sentía tan real, porque el dolor era real, la desesperación era real, la lucha interna era real. Y eso es exactamente lo que conecta con las personas, la autenticidad, porque puedes fingir motivación, pero no puedes fingir transformación. Y esto podría cambiar tu vida si lo entiendes. La ley de la atracción no responde solo a lo que dices querer, responde a quién eres repetidamente. A lo que toleras, a cómo reaccionas, a las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Porque el verdadero cambio nunca empieza fuera. Empieza cuando tu identidad deja de aceptar una vida inferior a la que sabes que puedes construir. Y Sylvester Stallone hizo exactamente eso. No esperó sentirse listo, no esperó garantías, no esperó aprobación. Actuó como la persona que quería convertirse, mucho antes de que el mundo lo reconociera. Y ahí está el secreto que casi nadie quiere escuchar, porque visualizar es fácil. Lo difícil es sostener esa visión cuando tu realidad parece burlarse de ti todos los días. Ahí es donde la mayoría abandona. Ahí es donde regresan a su antigua identidad. Y ahí es donde mueren la mayoría de los sueños. Pero Stallone siguió, incluso cuando parecía irracional. Incluso cuando nadie creía. Incluso cuando la lógica decía que era imposible. Y aquí entendió algo brutal. La vida cambia cuando dejas de pedir permiso para convertirte en quien realmente quieres ser. Porque el miedo más grande no es fracasar. Es descubrir que pudiste haber sido mucho más, pero nunca te atreviste. Y tal vez por eso este video llegó a ti hoy. Porque dentro de ti probablemente ya existe una versión más fuerte, más disciplinada, más enfocada, más libre. Pero sigues alimentando la identidad vieja, la que duda, la que posterga, la que espera el momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llega. Stallone no cambió su vida porque el universo mágicamente le regaló una oportunidad. Cambió porque su mentalidad dejó de coincidir con la vida miserable que estaba viviendo.
y eso lo obligó a actuar diferente. Porque cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian, tus hábitos cambian, tu energía cambia, tu entorno cambia, tu destino cambia. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Muchas personas no están atrapadas por falta de oportunidades. Están atrapadas por una identidad que ya se acostumbró a sobrevivir. Por eso repiten ciclos. Por eso empiezan motivados y abandonan rápido. Por eso desean éxito, pero inconscientemente siguen actuando como alguien que espera fracasar. Y lo más peligroso es que pueden pasar años así. Años soñando, años esperando, años diciendo, algún día, mientras la vida sigue avanzando. Pero aquí es donde todo puede cambiar para ti también. Porque no necesitas empezar perfecto. Necesitas empezar diferente. Empieza por tus hábitos. Empieza por tu enfoque. Empieza por las decisiones pequeñas que fortalecen tu identidad. Porque la disciplina no nace de la obligación. Nace cuando empiezas a respetarte más. Y la confianza tampoco aparece mágicamente. Se construye cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer. Eso fue lo que Stallone desarrolló. No solo visión, también carácter. Y ahí fue donde la ley de la atracción realmente comenzó a funcionar. Porque dejó de ser fantasía, y se convirtió en identidad. Si este mensaje está golpeando algo dentro de ti, deja un like, porque tal vez hoy no necesitas más información. Tal vez necesitas despertar. Y lo increíble es que incluso después del éxito, Stallone siguió enfrentando golpes, fracasos, críticas, caídas, porque la vida nunca deja de probarte. Pero ya no era el mismo hombre quebrado que dormía en estaciones. Ahora tenía algo más fuerte: convicción. Y cuando una persona desarrolla eso, se vuelve imposible regresar a la versión antigua de sí misma. Esa es la verdadera transformación. No ganar dinero, no fama, no reconocimiento, sino convertirte en alguien que ya no negocia consigo mismo. Y aquí está la pregunta más importante de todo este video. ¿Quién serías si dejaras de actuar como la persona que has sido hasta ahora? Piénsalo, porque probablemente ya sabes que debes cambiar. Tu rutina, tus amistades, tus excusas, tu mentalidad, tu disciplina. Pero sigues esperando sentirte preparado. Y Stallone demuestra exactamente lo contrario. La transformación empieza antes de sentirte listo. Empieza cuando decides moverte incluso con miedo, incluso con dudas, incluso cuando nadie cree en ti. Porque ahí es donde nace una nueva identidad. Y cuando eso ocurre, tu vida entera comienza a reorganizarse alrededor de esa nueva versión de ti. Ese es el verdadero poder que la mayoría jamás entiende sobre la ley de la atracción. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y Sylvester Stallone pasó de sentirse invisible a convertirse en una leyenda, porque primero cambió internamente la imagen que tenía de sí mismo. Y tal vez, eso es exactamente lo que necesitas hacer ahora. Porque el mundo exterior casi siempre termina reflejando aquello que alimentas internamente todos los días. Así que deja de preguntarte únicamente qué quieres atraer. Empieza a preguntarte, ¿en quién necesito convertirme? Porque esa pregunta puede cambiarte la vida para siempre. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra mentalidad. Porque quiero saber cuántas personas realmente están listas para dejar atrás la versión de sí mismas que las mantiene atrapadas. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete si quieres más historias que no solo te motiven, sino que te despierten. Porque a veces, la vida que quieres construir empieza el día que decides dejar de pensar como la persona que está destruyendo su propio futuro. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh.